Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a estas conversaciones con Gloria aquí en Paradojas Reconciliadas. Hoy sí es jueves temprano, entonces prometo que hoy mismo subiremos el video. ¿Cómo estás, Gloria? Hola Gabriel, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Sí, esperemos que ahora sí empecemos bien desde temprano y terminemos bien. Sí, hombre, es que luego la tecnología también no tiene palabra, pero bueno. Así es. Vamos ahora a tocar un tema muy interesante que a lo mejor ya varios de ustedes han oído hablar de él, pero no a lo mejor con la profundidad o con la comprensión necesaria de todo lo que esto implica, ¿no? Porque, bueno, vamos a hablar de los 12 trabajos de Hércules, aprovechando pues que tenemos un curso en ese sentido aquí en Paradojas Reconciliadas. Vamos a lanzar un curso para el próximo miércoles, iniciando el próximo miércoles 17. Y bueno, entonces hablaremos un poquito previamente de los 12 trabajos de Hércules y sobre todo la idea es la relación que tienen con el zodiaco, ¿no? Con la famosa rueda de los animales, que es el zodiaco y básicamente es pues todas las constelaciones por las cuales pasa el Sol, ¿no? A lo largo del año, que muchas veces usamos palabras y ni siquiera sabemos bien el significado. Hay, ¿no? Hay muchas constelaciones en el cielo, muchísimas, pero bueno, al menos en el hemisferio norte, los 12 signos del zodíaco pues son por los que pasa el Sol, ¿no? Pues está más o menos un mes en cada una de ellas y pues de ahí sale el signo de las personas, ¿no? Dependiendo de la fecha de nacimiento. Lo que se dice mucho en los círculos astrológicos es pues dónde estaba el Sol, ¿no? Se habla de el Sol estaba en tal lugar en tal signo cuando tú naciste y pues por eso te toca ese signo, ¿no? Así es. Bueno, y claro, también hay que ver que, por ejemplo, también está el signo lunar, ¿no? Que también es importante y que también rige, ¿no? El zodiaco de cada una de las personas. O sea, el solar por un lado y el lunar por el otro. Y bueno, me parece que esos dos y más otro que por ahí aparece de repente, pues son los planetas y las constelaciones y los signos que rigen la personalidad y la individualidad de cada una de las personas y que obviamente va también en función de uno más grande, que es lo que se está manifestando en la sociedad, ¿no? En la sociedad de cada uno. Claro, sí, también, pues digamos que la Tierra, por decirlo de alguna manera, va pasando, ¿no? Por las diferentes constelaciones. Y tiene que ver todo esto con la famosa precesión del equinoccio, que se le Así. llama así porque, vamos, sabemos que la Tierra, el eje de la Tierra, pues no está totalmente vertical. Tiene una inclinación de, creo que un poquito más de 23 grados, ¿no? Respecto a la vertical y pues van pasando diferentes épocas. Ese eje se va moviendo también, no crean que es un eje fijo, ¿no? Ese eje de la Tierra pues va apuntando hacia diferentes constelaciones, se va moviendo de constelación en constelación. Lo que pasa es que pues, es un ciclo como de 26,000 años, son 2,000 años y cachito, ¿no? Algo Más o así. menos, algo así. Sí, más o menos. Y bueno, también hablando un poco del calendario lunar, es que en la antigüedad sí se ocupaba tanto el calendario solar como el calendario lunar y ambos regían, ¿no? A las civilizaciones antiguas. O sea, ahora nosotros, pues nada más tenemos, digamos que el solar, ¿no? Por decirlo así, es un calendario que ya desde hace muchísimo tiempo ocupamos, que a veces no sabemos ni de dónde viene, pero en la antigüedad sí se ocupaba tanto el solar como el lunar, ¿no? Que también ocupa pues los signos del zodiaco, ¿no? En ambos casos. Claro, y bueno, hablar también de los mitos, ¿no? Ya lo hemos platicado aquí, hablar de los mitos griegos, pues los mitos no son necesariamente, a lo mejor ahora
los vemos, ¿no? Como cuentos, como historietas, como a lo mejor nos imaginamos de repente que los niños no se querían dormir y le decían los papás, pues vente, te voy a platicar la historia de Apolo. Ujú. No necesariamente, ¿no? O sea, los mitos de entrada ayudan, por ejemplo, a la creación del mundo, ¿no? A explicar la creación del universo a diferentes culturas, ayudan también a explicar la misma psique del ser humano, ayudan a explicar muchas cosas y ayudan a formar también, sobre todo con los griegos. Los griegos, pues bueno, ya lo hemos platicado también, es un pueblo, fueron un pueblo de héroes. Lo que se Sí. buscaba de un griego es que fuera un héroe, ¿sí? Todos, hombres, mujeres, niños, ancianos, etcétera. Y digo, ahora tenemos también nuestros mitos, ¿no? Tenemos desde pues, cuestiones como, por ejemplo, mitos fundacionales de, pues, a lo mejor de un país, de una cierta sociedad, de una iglesia, de una religión. O sea, siempre hay todas estas historias de, oye, ¿por qué se fundó esto y con qué fin y para qué? ¿No? Así es. Eh, y bueno, hay desde eso hasta también, pues, por ejemplo, las películas de superhéroes, ¿no? Que ahora, digo, Y que ocupan, ¿no? Y que ocupan a muchos de los dioses antiguos, ¿no? Para pues expresar, ¿no? De lo que en la antigüedad se ocupaba, o sea, representaba el dios o los dioses, y que ahora también pues los niños lo pueden aprender a través de las películas o de las animaciones, ¿no? Porque también hay muchas animaciones ya que tienen como este tinte histórico, mitológico, ¿no? Y, bueno, también quería comentar, hay un filósofo contemporáneo que se llama Ernst Cassirer, que él hace 3 volúmenes explicando lo que es la importancia del mito, del símbolo y de los saberes religiosos. Y es un filósofo. Y en realidad es muy importante la postura que él adquiere a través del mito, porque si bien es cierto que en la actualidad se considera el mito como algo más bien de tipo fantasioso, él habla y expone que no es así. Como bien lo comentas, Gabriel, el mito tiene esta función de hablar simbólicamente a la mente humana y por tal motivo nos permite un proceso de discernimiento y de comprensión. O sea, en sí el mito, entre otras cosas, ejercita a la mente, pero desde el punto de vista de una comprensión que con el tiempo me va a permitir tener un mejor desempeño en la vida, ¿no? Que son como muy, pues sí tienen una moral, ¿no? Una base moral y por lo tanto una base ética, ¿no? Los mitos. Entonces, sí son importantes, claro, ahora ya se estudian como algo de la literatura clásica, como más bien de tipo cultural, como hay que saberle, pero sin la profundidad que en la antigüedad se le daba al mito y que Casirer sí lo expone y dice, bueno, es que las personas antiguas sí le daban esta prioridad al mito y por supuesto sus rituales, ¿no? Porque también habla del rito y del ritual y con una base mitológica, o sea, ¿por qué se establecen los ritos y los rituales? En función de los mitos, en particular de los griegos. claro, sí, bueno, es que los mitos son, bueno, los mitos y todo, toda esta, podríamos llamarle, no sé si llamarle religión mistérica, ¿no? De los griegos, pues viene desde Orfeo, ¿no? Viene obviamente también desde los aedos famosos, podríamos llamar los poetas, los Así primeros es. poetas griegos, ¿no? Que hablaban con un lenguaje mitopoético y entonces pues realmente te están a lo mejor hablando de cuestiones trascendentes o de situaciones, como hemos platicado, internas del ser humano, las grandes preguntas, ¿no? Las grandes interrogantes de, bueno, ¿cómo se creó el universo? ¿Qué hay más allá? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿No? ¿Por qué me Así es. comporto así? ¿A dónde me voy a ir cuando me muera? ¿No? Y había, ¿no? Una amplitud vamos, el espectro se abre considerablemente en el mito, o sea, en el espectro de saber se abre considerablemente en el mito, porque deja como pues unas reflexiones como muy profundas, a diferencia,
cabe mencionarlo, de la educación actual, ¿no? Porque ahora pues ya como que todo se da por entendido, ¿no? Ah, si me muero me voy al infierno, si soy bueno me voy al cielo, estoy aquí porque tengo que tener cosas, ¿no? O sea, como que ya esta forma de ver la vida actual tan insulsa en el sentido de ya no verla con la profundidad que los antiguos la veían, pues ha hecho que el mito pues haya perdido terreno y la mente también haya perdido terreno. En cambio, con el análisis y el estudio de los mitos, efectivamente la mente empieza a trabajar de tal forma que se empieza a poder encontrar respuestas que son francamente individuales del por qué estamos aquí y de por qué morimos y de dónde vamos qué es lo que va a pasar con nosotros cuando nos muramos, ¿no? Y bueno, en definitiva, ¿no? Los antiguos, si bien es cierto que había después de la muerte, por decir, una parte como dolorosa, una especie como de infierno, en sí no era un infierno, ¿no? Sino era como una forma de purgar a lo mejor algunas penas, ¿no? O algunas cuestiones de acciones. Pero en realidad los mitos abarcan unas explicaciones que actualmente ya no se dan y que lo que sabemos, pues ya lo aceptamos como un hecho, aunque en realidad pues no debería de ser así, ¿no? Claro. Sí, bueno, es que hay la interpretación, justo tú hablabas a lo mejor de la mente. A lo mejor el mito tienes que meter, si lo quieres ver totalmente desde el punto de vista racional, Uh -huh. pues no, o sea, hasta te van a aparecer cosas monstruosas, ¿no? De incestos y de asesinatos y todo. Dices, no, espérate, es que no te está hablando a nivel físico No, realmente, te no, está no. hablando a nivel psicológico o te está hablando a nivel metafísico, inclusive a nivel histórico, a nivel Son como cosmológico. como acertijos mentales, ¿no? Disculpa que te interrumpa. En realidad, claro, es mental, sí, pero también incluye la emoción, o sea, también incluye el sentimiento, ¿no? O sea, no, uno puede leer un mito y sí, aunque uno no quiera, eso te va envolviendo en el sentimiento, ¿no? De lo que está sucediendo, o sea, no, bueno, a menos que sea una persona muy insensible, pero en realidad el mito también tiene la capacidad, ¿no? De que además de que lo estás pensando, pues también lo llegas a sentir, sí. Claro. Y bueno, en ese sentido, el mito de Hércules es un mito muy interesante porque habla justamente, vamos, a lo mejor no podríamos hablar de iluminación como tal, ¿no? En Occidente la iluminación es más como una cuestión de Oriente, pero de alguna manera es el equivalente, ¿no? De alguna manera es la historia y el manual, de hecho, ¿no? El manual que todos podríamos leer de cómo un hombre se puede volver un dios, ¿no? Para los griegos, nosotros, los humanos, ya lo decía Platón, ¿no? Vosotros sois dioses, solo que lo habéis olvidado. Sí, sí. O sea, bajamos aquí para experimentar a lo mejor algunas cuestiones, pero al final de cuentas un humano se podría, de acuerdo a la ideología griega, un humano se puede convertir en una deidad, ¿no? Hércules, de hecho, cuando muere, es aceptado, es elevado al Olimpo, es una apoteosis, ¿no? Hay varios cuadros que si ustedes buscan, la apoteosis de Hércules, pues es esa elevación, ¿no? Hasta el Olimpo como tal, y lo reciben como a uno igual, ¿no? Como a un dios, y bueno, lo casan con Hebe, que es la diosa de la eterna juventud, y ya se queda ahí a vivir en el Olimpo, ¿no? Y fíjate, Entonces, en este mito de Hércules, por ejemplo, también, o sea, se ocupaba por un lado para explicar ciertos procesos de la naturaleza, o sea, como las estaciones del año, por ejemplo, o así, pero también cómo el ser humano, a partir de su trabajo, o sea, de su desarrollo de conciencia, de tratar de elevar su conocimiento y, de tratar de mejorar la existencia que tiene pues en la Tierra, puede llegar a manifestarse como un ser más allá de lo común, ¿no? O sea, si no lo quieren ver así como la divinidad, sino como un ser que va más allá de lo común. ¿Por qué? Porque Hércules,
ir sorteando todos estos trabajos que le dan, o sea, es todos estos, pues, no sé, como trabas que se le van presentando en la vida, pues evidentemente él va adquiriendo un grado de conocimiento de él mismo y obviamente de cómo puede sortear todos estos impedimentos, ¿no? Entonces, pareciera que es algo como muy fantasioso y sin embargo, si se profundiza en el mito de Hércules, por ejemplo, pues se puede ver que también es un trabajo del alma, ¿no? Es un trabajo individual de cada alma que estamos aquí y que en el momento en el que nos podemos decir que nos subimos a los trabajos de Hércules o empezamos a trabajar con los trabajos de Hércules, pues estamos elevando nuestro nivel de conciencia y por supuesto nuestra alma, ¿no? Claro, que bueno, aquí vale la pena destacar cómo dividían los griegos al ser humano, ¿no? El cuerpo, digamos que eran tres partes, pero bueno, una de esas partes se dividía en dos, ¿no? Uno era soma, es cuerpo físico. Digo, a lo mejor de las más famosas, no sé cuál sea más famosa, yo creo que la más usada últimamente, o al menos que yo conozco, es la que usaba o la que usa la teosofía, ¿no? Que realmente divide al ser humano en 7 partes. Pero bueno, los griegos no se la complicaban tanto. Soma era el cuerpo físico, luego la psique, ¿no? La psique era realmente la mente, pero con las emociones. Y pues sería el alma, ¿no? Sería el equivalente al Sí. alma. Y ya el nous, ¿no? Bueno, pues es como el espíritu, ya es como el espíritu eterno y divino, esa partecita de la divinidad que mora en cada uno de nosotros. Pero, o sea, es importante de repente los términos, ¿no? Porque a veces, bueno, ¿y qué es el alma? Bueno, pues para los griegos al menos era esa unión de mente y emociones, que fíjense, es curioso porque pues el alma se moría, o al menos el alma cambiaba, ¿no? O sea, si tú te mueres, pues ya tu psique se muere, ¿no? Ya tienes otra. A lo mejor el nous es eterno y te mantienes conectado a ese nous, pero el alma se moría, ¿no? O sea, esa parte de nosotros, eh, ¿qué es lo que se muere? Bueno, pues se mueren tus emociones, se muere tu mente, se muere tu cuerpo físico, se muere tu cuerpo energético, por ejemplo, ¿no? Pero se mantiene algo más allá. Se mantiene a lo mejor una mente superior, ¿no? Se mantiene pues esa conexión con la divinidad, ¿no? Que es así, es eterna. Pues, eh, pero bueno, cuando, cuando tú morías, ¿no? Con los griegos, pues los griegos obviamente creían también en esta reencarnación, ¿no? Y alguien que moría, pues tenía que irse, ¿no? Ahí dependía cómo te habías portado, si pasabas al Tártaro, ¿no? Ahí donde estaban los titanes, los gigantes, todos castigados, eso también lo vimos ahí en el curso de la Divina Comedia. Dante toma esa tradición. Ahí están los gigantes, ¿no? Ahí está Minos, está el juez de los infiernos, te juzga. Si necesitas purgar algo, pues te manda al Tártaro, pero el infierno no es que sea eterno. O sea, ahí estás mientras purgas tus maldades, tus pecados. No quiero hablar de pecado porque no había realmente ese concepto en la Grecia clásica. Y ya una vez que sales de ahí, pues ya necesariamente te vas a los campos elíseos, que es como el paraíso, ¿no? Y ya de ahí, pues ya bebías el agua del Leteo, ¿no? Que te hacía olvidar toda tu vida pasada, y pues ya volvías a encarnar. Ahora, ahí, pues justamente mucho de estos mitos, de este lenguaje mitopoético de los áedos, pues lo que hace es justamente ir hacia tu psique, ¿no? Va y le habla a tu psique, pero no con lenguaje racional, le habla con este lenguaje más, pues si quieren llamarle, podría ser inclusive, bueno, me acordé de nuestra sesión pasada con Oneiros de Espéculo, podría ser inclusive más como el lenguaje de los sueños, que es totalmente simbólico, ¿no? Como
Así la es. vanagloria. Así Entonces, es. ¿quieres decir algo? Adelante. No, bueno, sí, eso, justamente que en realidad los mitos, en particular el de Hércules, pues claro, ¿no? O sea, todos hablan a través de simbolismos, ¿no? Y estos simbolismos se van a ir descifrando o interpretando en cada una de nuestras mentes o de nuestra alma, si se quiere ver así, a partir, evidentemente, de nuestro conocimiento, de nuestras experiencias en vida. Porque a mí me parece que cuando uno interpreta un libro que está pleno de simbolismos, como hablan al alma, depende mucho del grado pues, de alma que se tenga, por decirlo así, o sea, de experiencias que se han adquirido que nos permita o no profundizar en un símbolo, ¿no? Un poco habrá quien se quede pensando, por ejemplo, en algún símbolo en particular y habrá quien aborde 3 o 4, ¿no? Y habrá quien interprete una parte, habrá quien interprete algo como más general, o bien habrá quien no le entienda, ¿no? Porque eso también pasa, o sea, hay gente que no le entiende y que necesita que alguien pues le dé una guía para poder saber qué es exactamente o por dónde tendría que empezar a entender ese mito o cómo empezar a interpretarlo, porque a lo mejor esa alma no tiene un grado de sabiduría o de saber tan amplio o tan grande como otras, ¿no? Puede ser, ¿no? Pues yo creo que sí, yo creo que depende de lo que hayas vivido, ¿no? En esta vida y en las pasadas. O sea, es como, no sé, yo me imagino que a lo mejor si tú ves una suástica, ¿no? Hoy en día, pues a lo mejor a nosotros que no vivimos la época del nazismo, pues inclusive puede ser que lo relaciones más con el hinduismo, ¿no? A lo mejor con la rueda del sol, ¿no? Famosa. Pero pues si se lo presentas a alguien pues, que nació en Alemania, pues puede ser Claro. que le cause ahí un conflicto, ¿no? Claro, Pero, claro. Y bueno, al final, por ejemplo, muchas escuelas iniciáticas o de misterios ocupan el símbolo precisamente porque tiene una interpretación subjetiva. O sea, ¿cómo decirlo? No hay nadie que esté mal, ni tampoco nadie que esté, o sea, plenamente con la verdad absoluta. O sea, en realidad es una interpretación de cada uno de nosotros a partir de mirar, propiamente de observar el símbolo, ¿no? O sea, claro, bueno, en este caso, pues leerlo, ¿no? Pero al final, la profundidad o la reflexión con que uno aborda el símbolo, pues eso es de cada uno, ¿no? Y claro, habrá quien le traiga recuerdos muy obscuros, ¿no? Algo que no le guste, o habrá quien lo vea y lo disfrute, ¿no? Porque al final también hay simbolismos que te hacen sentir bien, ¿no? O sea, independientemente. Y que claro, también hay que reconocer que muchos símbolos que actualmente concebimos con un significado, en la antigüedad tenían otro completamente diferente, ¿no? Porque eso también es muy importante. O sea, el símbolo, perdón, se va reinterpretando también a partir de la sociedad y del contexto, ¿no? Hay quien retoma un símbolo y pues le arrebata, por decirlo así, su primer significado y le coloca uno nuevo. Entonces, las generaciones pues lo ven ya como ese último significado y sin profundizar, pues se quedan con eso cuando en realidad ese símbolo podría significar algo más, ¿no? Algo más profundo y antiguo, anterior a lo que se sabe. Como lo que comentabas del símbolo de la paz que ajá. ocupó Crowley con ¿cómo se llama este señor? Con Churchill, ¿no? Que Ándale, Churchill, con Churchill. Y que después, ¿no? Se ocupó en el 68 también como símbolo de amor y paz, ¿no? También. claro, bueno, la B de la victoria contra la suástica Así alemana, es, ¿no? así Sí, es. bueno, hay mucho simbolismo, mucha interpretación. Pero Y, bueno. y bueno, ya volviendo un poco al tema de Hércules, que ya nos desviamos para variar, siempre nos desviamos. Ajá, Volviendo un poco al tema de Hércules, bueno, pues Hércules, como comentábamos, es a lo mejor esa guía para despertar, o esa guía, si quieren, para iluminarse, o esa guía para entrar al Olimpo, ¿no? Pero bueno, de entrada, Hércules eh, es un alma despierta. O sea, si nosotros quisiéramos hacer lo que hizo Hércules,
pues tendríamos ya que estar un poquito despiertos. Ya podríamos verlo como una encarnación, ¿no? Una encarnación cuando tú estás decidido a elevarte, ¿no? Que estás decidido a luchar, a hacer esos trabajos para elevarte como tal. A mí me gustaría decir algo, Gabriel, en función de lo que comentas de iluminación. Es que también es un término que a veces está un poco mal entendido, o un mucho, ¿no? Depende de cada persona. Pero hay quien dice, la iluminación es que a mí no me pasa nada, yo estoy en armonía con, ya sabes, ¿no? O sea, con todo y voy flotando como nubecita por la vida, pues soy alegre y feliz. Y no, en realidad... Y el ejemplo clarísimo de los trabajos de Hércules, pues es eso. O sea, una persona que en realidad busca la iluminación, o sea, por decirlo así, la pasa mal, porque en realidad está conociendo su parte como más oscura y por lo tanto hay una lucha fuerte, ¿no? Entre lo que he aprendido, lo que soy en realidad, lo que tengo que hacer. Entonces, en realidad, a mí me parece que cuando una persona decide comenzar, si se quiere ver así, el camino de la iluminación, como muchos lo mencionan, en realidad es un camino muy, pues si no muy, por lo menos sí es complicado. O sea, así como que yo no sufro y soy feliz, no, 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 al contrario. Sí hay sufrimiento, por supuesto que hay dolor, porque hay cambios. Y el cambio indispensablemente incluye sufrimiento y dolor. Pues digamos que hay aprendizaje, ¿no? O sea, lo vemos de hecho aquí en los mitos, los 12 trabajos. Hay algunos que salen bien, hay otros que no salen tan bien, ¿no? De hecho, de repente hay versiones donde se dice que originalmente eran 10, pero que tuvieron que ser 12 porque dos no salieron bien. Entonces, bueno, ahí hay ese aprendizaje, ¿no? Yo creo que todo es un camino de conciencia al final, ¿no? Si tú crees que ya estás preparado, Hércules a lo mejor pensaba que estaba preparado al inicio Yo creo que sí. y de repente se da cuenta que no necesariamente. Pero bueno, ya entrando a lo mejor un poquito en el mito, pues desde el nacimiento de Hércules, eh, yo creo que podríamos verlo de dos maneras, ¿no? Un alma que ya está decidida, que nace realmente y está decidida ya a entrar al Olimpo como tal, a trabajar para entrar al Olimpo, o puede ser una persona que tiene un renacimiento simbólico, ¿no? Como por ejemplo una iniciación, ¿sí? Puede ser. Alguien que ve, renace en el mundo, que la iniciación pues, puede ser desde que yo me meto a una sociedad iniciática y me inicio, bueno, no sé ahora, obviamente estos rituales han cambiado, en la antigüedad pues sí eran cosas muy duras, ¿no? Pues ahora a lo mejor ya han cambiado, ya no lo son tanto, ¿no? En la antigüedad se hablaba de que, digo, no sé si sea cierto o no, pero se hablaba, por ejemplo, de iniciaciones en Egipto donde pues, te metían a la pirámide y tenías que pasar ciertas pruebas y si no pasabas te dejaban ahí para que te murieras, ¿no? Para que no dijeras realmente qué pasaba dentro de la pirámide. Y me parece, ¿no? Me parece que las iniciaciones, digo, yo no sé, pero me parece que las iniciaciones antiguas, como bien comentas, sí eran muy fuertes y alcanzaban justamente a mover la psique, ¿no? Del iniciado en cuestión, ¿no? O sea, realmente como era secreto y nadie sabe, hasta la fecha, nadie sabía y nadie sabe en realidad qué era lo que pasaba, parece ser que eran rituales y cuestiones muy fuertes que el iniciado realmente se sentía pues frágil, ¿no? O sea, aun cuando pudiera pensar que tenía muchísima preparación, en ese momento pues había una fragilidad, ¿no? O sea, se sentía un poco perdido, ¿no? Porque son, bueno, me imagino, ¿no? Digo, yo tampoco sé, pero me imagino que eran muy fuertes. Hablando de eso, y ya rápidamente, por ejemplo, cuando hay en la película esta de Pantera Negra, hay una especie de iniciación en la película con este superhéroe para convertirse en Pantera Negra justamente, y la iniciación que le hacen, o sea, vamos, es fuerte, o sea, no, porque de hecho se supone que se muere, ¿no? Para ver a su padre, ¿no? Entonces, eh, obviamente todas estas películas tienen una carga de mito, de verdad, por decirlo así,
Entonces, pues yo me imagino que efectivamente lo que tú comentas es, yo creo que sí, podría ser así, como lo Claro. Y bueno, la verdad es que ahí se usa mucho estos, hoy a lo mejor, también en la antigüedad seguramente, pero hoy a lo mejor se usan estos psicodramas, ¿no? Ujú. Donde hacen que la gente a lo mejor viva ciertas situaciones, etcétera. Pero la verdad es que pues la mejor iniciación te De la da la la misma vida. vida, o sea, Ah, claro. hay situaciones por las que seguramente o muy probablemente todos ya hemos pasado, unos a lo mejor más fuertes que otros, pero, o sea, simplemente el hecho, por ejemplo, de vivir un temblor, de estar en un tercer, cuarto, quinto piso, o sea, eso es el equivalente al shock, ¿no? Yo me imagino. De una iniciación, es una muerte simbólica, ya te estás imaginando, ay Dios, ¿ya quién va a quedar, ¿no? Sí. ¿Y qué va a pasar? Claro, No, bueno, disculpa que te interrumpa con eso del temblor, pero por ejemplo, yo nunca he sentido uno. O sea, nunca he estado en un momento como el que tú comentas. Vamos, he sentido los temblores, pero muy ligeros, ¿eh? claro, Así, aun cuando pareciera que podría, bueno, lo cuento porque en realidad a cada uno de nosotros tenemos un camino y ese camino nos incluye estas pruebas y hay quien no les toca vivir y hay quien sí, ¿no? claro. Sí, bueno, a eso iba un poco, ¿no? También es muy diferente quien estaba en un primer piso y, ay, qué miedo, y me bajo corriendo a quien quedó atrapado entre los escombros un día, Así ¿no? es, Por ejemplo. por supuesto. Seguramente pues, la impresión va a ser mucho más fuerte del que quedó atrapado en los escombros. Y así puede ser un choque o no necesariamente algún accidente violento, puede ser, no sé, desde una decepción amorosa a lo mejor, ¿no? Hay gente que se quiere morir cuando, cuando su pareja le pide la separación, cuestiones así, o Así es. que pierde su empresa, ¿no? Hay empresarios que se han suicidado, ¿no? Por perder su empresa. Sí. Entonces, esas son, o sea, en ese momento es cuando tú a lo mejor reevalúas o piensas de nuevo, pues entonces, a ver, ¿qué estoy haciendo aquí, no? ¿Por qué me está pasando esto? O sea, ¿qué me está diciendo el universo? Y a lo mejor en ese momento decides, bueno, ya hay gente, hay muchos ejemplos de gente que cambia completamente su estilo de vida, sus creencias y demás. Así es. Y en Y hay ese gente que no, sentido, ¿eh? hay Digo, gente que no, pues sí, hay gente que no, o sea, que se queda con el asunto de así es mi vida y pues ya ni modo y pues ahí va sorteando los problemas, pero nunca alcanza a ver o a comprender la lección o la enseñanza que viene ahí en ese problema. Por eso yo insisto que cuando uno escoge pues elevar la conciencia, experimentar la elevación de conciencia o elevar el alma, como quieran llamarle, en realidad el camino se vuelve difícil porque pues uno empieza a vivir cada experiencia como una lección y un aprendizaje que, como lo comentabas hace rato, pues a veces es doloroso, ¿no? A veces se claro, siente feo, ¿no? O sea, la no, claro. verdad. Pues aprendes por entendimiento o por dolor, ¿no? O sea, y es Es, lo que pasa, a ver, no sé, no sé y no digo que sea la forma correcta, pero ujú. pues tradicionalmente, o al menos así me pasó a mí, qué pasa con los papás, ¿no? Si tu hijo no entiende, pues a lo mejor ahí va el castigo. Y bueno, ahora ya hay mucho de, pues que el castigo no sea físico, sino que sea de otra manera. Pero pues normalmente así pasa, a lo mejor también con un perrito, ¿no? Que también, a ver, no te subas, hasta que, pum, le das ahí un periodicazo, ¿no? En la colita, pues, para que entienda. Entonces, la vida hace lo mismo con nosotros, ¿no? O sea, Claro. esas personas que no cambian, pues llega la prueba más fuerte o llega el aviso más fuerte. Pero bueno, suponiendo a lo mejor una situación así, pues es cuando nace a lo mejor un Hércules, ¿no? Claro. En el mito, bueno, Hércules es hijo de Alcmena, ¿no? Que es una reina tebana, que es esposa de Anfitrión, ¿no? Su esposo es Anfitrión. A Zeus, para variar, le gusta Alcmena y la toma.
ahora sí que se disfraza, toma la forma de anfitrión y entonces pues yace ahí en el lecho con Alcmena. Y esa misma noche, anfitrión que estaba fuera regresa y pues también desea yacer con su esposa. Y la esposa dice, bueno, pues ¿qué pasó si acabamos de estar juntos? Y entonces hay un adivino muy famoso, Tiresias, ¿no? Que también hay muchas historias sobre Tiresias muy interesantes, pero bueno, las veremos en otra ocasión. Tiresias le dice a Anfitrión lo que pasó realmente. Y bueno, de esas dos uniones casi simultáneas, una tras otra, Alcmena da a luz a dos hijos, ¿no? A Hércules y a Íficles, ¿no? Que de hecho Hércules no se llama Hércules, se llama Alcides. ¿Sí? Su nombre original es Alcides. Y curiosamente hay un momento en el mito donde él comete un crimen y para limpiarse de ese crimen pues va con la pitonisa, ¿no? Con una de estas sacerdotisas, profetisas, va con la pitonisa y le dice, bueno, ¿ahora qué hago? ¿No? ¿Cómo me libero de este crimen que yo cometí? Y la pitonisa, bueno, pues es quien lo manda con Euristeo, ¿no? A hacer los 12 trabajos. Ese es realmente lo que tiene que hacer para limpiarse de ese crimen. Y la pitonisa es quien le cambia el nombre. Otra vez hablando de iniciaciones, pues bueno, hay muchas ocasiones en que un iniciado se cambia de nombre. Simplemente no vayamos muy lejos. Vean, por ejemplo, a los papas, ¿no? Ajá, claro, Los papas claro. se cambian de nombre. ¿Por qué? Porque están haciendo un hombre nuevo. O sea, están haciendo el Así. hombre a lo mejor pues, común y corriente, ¿no? Está muriendo ese hombre y están haciendo el vicario de Cristo, ¿no? Están Así. haciendo a alguien con otra, pues, con otra misión, con otras capacidades, etcétera, etcétera. Entonces, igual, ¿no? Y de hecho el nombre griego es Heracles, ¿no? Hércules ya es el nombre latino, el nombre romano. Así es, así El es. nombre griego es Heracles, ¿no? Y bueno, entonces aquí hay, también la historia nos dice que pues ¿no? Era obviamente celosa siempre de todas las infidelidades de Zeus, es su esposa, manda dos serpientes a la cuna para matar al niño, en realidad a los dos niños, ¿no? A Íficles y a Hércules, pero, no, sobre todo a Hércules, porque Hércules fue el fruto del engaño, ¿no? De Zeus. Y Hércules, pues desde chiquito, ¿no? Puede tomar las serpientes y las aprieta y las mata, ¿no? Digamos que las asfixia de alguna manera, ¿no? Entonces, pues ahí estamos hablando. ¿Y Íficles qué hace? Pues Íficles huye, ¿no? Hay otras versiones, ¿no? Esa versión, pues que le estoy platicando, es de Apolodoro, que lo cuenta en su biblioteca, así se llama la obra de Apolodoro, la biblioteca. Pero bueno, hay otras versiones, ¿no? Donde se dice que Anfitrión mismo fue quien envió a las serpientes para saber quién era su hijo, ¿no? Y bueno, en este punto del mito, pues las serpientes están representando lo material, ¿no? Entonces, la serpiente es complicada de repente su interpretación. Hay serpientes que representan la sabiduría, ¿no? Eh, los reptiles de repente, ahí podríamos hablar mucho de eso, pero bueno, los reptiles de repente, los dragones, las serpientes, a lo mejor representan la sabiduría, ¿no? Pero antes están las serpientes que representan lo material. Entonces, pues esto sí que simboliza, bueno, pues que esta alma, ¿no? Este niño ya está despierto y entonces ya puede manejar, no dejarse devorar por la materia, no dejarse, como a lo mejor diría Buda, ¿no? Maya, la gran ilusión, no dejarse llevar por Es todo lo como, que puede ser la materia.
Un poco como, bueno, un poco, no mucho, como cuando justamente se empieza la iniciación y entonces el ser humano o el iniciado, ¿no? Podría decirse, se hace consciente, ¿no? De una parte espiritual que existe en él y además la parte material, que claro, siempre van a trabajar en conjunto, pero que ya una persona que, bueno, un individuo que ha superado la materia, quiere decir que ya es consciente de que existe algo más que el simple hecho de lo que comúnmente la gente hace, ¿no? O sea, comer y dormir y trabajar y ya, sino que hay algo más. Entonces, un poco es como vencer esa materia, ¿no? O sea, no trabajar para solamente tener cosas, sino que debe de haber algo más importante, por decirlo así, o que sé, que es la parte espiritual, ¿no? O mística de un ser humano y que algunos, porque eso sí, pues no todos, ¿no? Algunos empiezan a buscar esa parte mística y por eso empiezan también a buscar otro tipo de escuelas, ¿no? O otro tipo de vida que les permita, ¿no? Ir elevando su nivel de conciencia, pero la materia, digamos que ya la tienen, pues dominada, ¿no? También. No sé, por ejemplo, los judíos pareciera que en la antigüedad debían de tener 40 años, por ejemplo, para tener ciertos tipos de estudios y antes de los 40 no, porque no estaban preparados a partir de la materia, o sea, tenían que trabajar, mantener a los hijos y así, ¿no? Y ya a los 40 se consideraba como que era un hombre, porque estaba bien establecido, que tenía dinero y por lo tanto ya podía dedicar su tiempo al estudio, ¿no? Y a elevar su conciencia o su conocimiento. Entonces, claro, la serpiente material, pues es todo esto que a veces nosotros nos envolvemos en ella y nos perdemos en la materia y olvidamos nuestra parte espiritual. Claro. Y bueno, entonces, de alguna manera también Hércules sería como esta parte despierta o esta alma despierta de nosotros, ¿no? Y a lo mejor Íficles es el yo dormido, o sea, esa contraparte. Porque si lo ven, bueno, pues Hércules era semidivino, ¿no? Su padre era un dios, su padre era nada más y nada menos que Zeus. Su Así. madre, pues era mortal, ¿no? Alcmena. Pero bueno, entonces estamos hablando de alguien que de alguna manera, si entendemos también que venimos pues de esa zona o de esa patria celestial, ¿no? Que también en muchas tradiciones se habla de ella, si venimos de esa fuente, aquí lo que están diciendo es, bueno, pues Hércules ya estaba consciente, ¿no? De alguna manera, que tenía que volver a la fuente, ¿no? Que en un momento dado, porque, pues digo, para estas tradiciones, que son muy diferentes obviamente por ejemplo, al pensamiento cristiano. En el pensamiento cristiano, pues tú te mueres y si te fuiste al infierno, pues ahí te vas a quedar eternamente, ¿no? Así es. Si te fuiste al cielo, pues ahí también te vas a quedar eternamente. Si te arrepentiste de lo que hiciste, pero no te alcanzó la vida para reparar, o no pudiste reparar lo que hiciste porque, por ejemplo, no sé, diste muerte a alguien y no puedes tú resucitar al que le diste muerte, bueno, pero estás bien arrepentido, bueno, pues ya te vas al purgatorio y ahí vas a pasar el tiempo necesario para, para purgar tu crimen y ya te vas al cielo. Pero aquí no, o sea, aquí todo el mundo tenía que regresar finalmente a la fuente. Claro, claro. Y bueno, Ificles, pues podríamos decir también que a lo mejor podríamos equipararlo un poquito con el ego, ¿no? Y igual, otra vez, el ego no es que sea malo, o sea, también es algo muy satanizado, por algo está ahí, ¿no? Y Claro, yo creo claro. que es lo que nos ayuda a sobrevivir, o sea, el ego es el que te dice, Anhela. córrele cuando hay un incendio, cuando pasa algo, ¿no? No, y el que anhela, ¿no? El que nos permite tener deseos. O sea, digo, la verdad sea dicha es que hay gente que por ego anhela tener un mejor trabajo, anhela tener un mejor nivel de vida, ¿no? Ese es el ego, el ego del ser humano, o sea, cumplir, satisfacer. Por un lado, pues toda la parte material, ¿no? O sea, tener una vida cómoda. Y a mí no me parece que sea para nada malo, al contrario, ¿no? Pues qué bueno que todos anhelemos vivir bien. Y claro que, mira, ahora
un poco con lo que dices del ego, ¿no? También hay gente muy egoica, ¿no? En el sentido de que, ay, yo soy muy espiritual, ¿no? Entonces también el ego ahí, esa soberbia espiritual que a veces nos inunda a los seres humanos, ¿no? De mira, yo soy casi casi el elegido, cuando en realidad pues sigue siendo un simple mortal. Pero que hay, o sea, vamos, por un lado hay que tener cuidado con el ego, pero efectivamente el ego yo creo que es útil, porque si no, definitivamente no lo tendríamos. O sea, en Claro, definitiva, no tendría por qué estar. claro. Y bueno, Hércules, la historia de Hércules es muy larga en realidad. O sea, los 12 trabajos es una parte muy importante, fundamental en el mito, la más conocida, pero realmente la historia de Hércules es muy larga, ¿no? Y al final, Hércules obviamente va creciendo en fuerza, va creciendo en destreza, eh, y bueno, comete este crimen que hemos comentado, y entonces pues se va con la pitonisa le dice, pues tienes que ir con el rey Euristeo, ¿no? Que es el que te va a pedir los trabajos, tienes que hacerle caso, tienes que trabajar para él. Y pues bueno, también en el mito se dice que incluso varios dioses le van ofreciendo y le van obsequiando para sus trabajos, le van dando diferentes herramientas, ¿no? Atenea le da un manto, Ares y Hermes pues también me parece que le dan, alguno le da un escudo, el otro le da, El pectoral, sí, le dan armas también, ¿no? Pero al ¿no? final lo interesante de todo esto es que Hércules, si ustedes lo ven, pues normalmente Hércules sale con un mazo, ¿no? Con un garrote, pues. Entonces ahí se anda agarrando a mazazos al león de Nemea y al aire de Lerna y todo esto. Pero ese mazo y ese garrote, que aparte pues, es su preferido, lo hace él mismo. Cuando los dioses le dan estos dones, realmente son todos estos dones que tiene el ser humano. Hércules se va al bosque y él mismo corta ahí una rama, ¿no? La talla y se hace su propio mazo. Entonces, es alguien que ya es capaz de poder tener sus propias herramientas. O sea, que cuenta Claro, con lo que le da, con lo que le es que dieron los dioses, con lo que le da la divinidad, con lo que le da el universo, pero ya es capaz también de proveerse por sí mismo, ¿no? lo que pasa es que, o sea, una de las partes, como bien comentas, importantes, interesantes de los 12 trabajos de Hércules, es precisamente el reconocimiento de nuestra independencia y de nuestra autonomía, o sea, como seres diferenciados propiamente el uno del otro, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros vamos a tener nuestras propias herramientas y con esas herramientas nosotros vamos a empezar a trabajar en nuestra vida, ¿no? Pero ya no en una forma colectiva, masiva, en la cual yo no tengo ningún poder de reflexión, yo no pienso, o sea, yo soy un autómata, ¿no? Por decirlo así, o sea, voy con todos a los mismos lugares, así, sino que ya hay una independencia de pensamiento, es decir, un libre pensamiento propiamente, y hay una autonomía de acción. O sea, yo ya voy a ser consciente de que soy capaz, a partir de mi reflexión, de ejercer mi libre albedrío, por ejemplo, ¿no? Que puedo ser diferente a los otros con un pensamiento mucho más fructífero, ¿no? O sea, no solamente con lo que me han dicho. O sea, me voy a independizar de la masa, por decirlo así, ¿no? Del pueblo en general. Me voy a reconocer como un individuo, ¿no? Diferente al otro, ¿no? O sea, como siendo consciente de mi existencia propiamente. Claro. Y bueno, ahí viene ya todos estos trabajos que obviamente pues cada uno está ligado a un signo zodiacal. eh, y bueno, normalmente diríamos, oye, pero si están ligados a los signos zodiacales, pues ¿por qué no empieza con Aries, no? Porque, Sofía, estoy grabando. Fíjate que sí es interesante esto que comentas, porque en general sí se conocen como dos versiones, ¿no? Uno que empieza con el signo de, bueno, con el signo de Leo, que es la versión que me parece que es la más adecuada, y otra que empieza con otro signo. Y sin embargo, eh,
¿Por qué empezaría con el signo de Leo? A mí me parece que también tiene una parte astronómica, ¿no? En los 12 trabajos de Hércules, y precisamente por eso también se van considerando los signos del zodiaco, porque cada uno de estos puede llegar a tener una representación de una de las estaciones del año. O sea, por ejemplo, Leo pues podría representar o representa el verano, ¿no? Cada una de estos signos representan, por ejemplo, Escorpio, otoño, Acuario representa el invierno, Aries la primavera y así subsecuentemente. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos signos del zodiaco y, por ejemplo, las estaciones? Que también explican cómo es la vida del ser humano y cómo es un ciclo constante, así como los ciclos, las 4 estaciones del año se repiten, así también la vida del ser humano es cíclica. Por eso también se puede explicar lo que sería la reencarnación o la transmigración de alma, ¿no? En el momento en el que el ser humano muere, el cuerpo muere, pero existe un alma que se va a ir a algún lugar, a purificar si quieres, pero se va, y luego va a regresar con otro cuerpo para retomar, ¿no? Donde dejó cuando murió, ¿no? Porque, bueno, yo hasta donde entiendo, me parece que en este asunto de la reencarnación y en función de los 12 trabajos de Hércules, o sea, si tú ya pasaste por el león de Nemea y ya pasaste por las aves del lago y tal, y te mueres, en la siguiente vida continúas en donde te quedaste. O sea, ya no repites, ¿no? O sea, porque se supone que ya son lecciones aprendidas. O sea, no es que empieces desde cero otra vez. Bueno, no sé. Yo siento que depende, si ya eres un alma, es que a lo mejor el trabajo no lo pudiste hacer. O sea, Hércules te dice qué deberías de aprender, ¿no? En cada una de los signos. Pero si no lo lograste, o sea, si tú lo ves, por ejemplo, en astrología, lo que se maneja normalmente es, pues tú vas dando vueltas por todo el zodiaco, ¿sí? E inclusive en tu carta astrológica se puede ver de dónde venías, de qué signo vienes y a qué signo vas. Eh, pero es que depende cómo, cómo hayas tú trabajado los signos por los cuales has pasado. O sea, tú puedes ser yo soy de Aries, por ejemplo, yo puedo ser un Aries muy evolucionado y a lo mejor pues sí, ya aprendí todo lo que tenía que aprender de Aries, ¿no? Y ahora sí que como es arriba es abajo, si tú te vas a comparar contra lo que pasa, por ejemplo, aquí en una escuela, en una universidad, oye, pues si yo ya pasé el primer semestre, pues ¿para qué me hacen repetir el primer semestre? ¿No? Entonces, si yo ya pasé Aries, pues sale, entonces yo ya no tengo nada que aprender en Aries, ¿no? Ajá, a eso me refiero, Me voy al justamente. siguiente. Pero si no aprendí, Ah, pues no, si te reprueban, repites. repites, Si ¿no? O te sea, reprueban, repites. Bueno, de hecho, o sea, a mí me queda claro que la vida también tiene sus ciclos, ¿no? O sea, hay una situación que se empieza a repetir, es una constante en nuestra vida. No sé, por ejemplo, no se me ocurre nada ahora como ejemplo, pero hay situaciones que se repiten y se repiten y eso es que nosotros no hemos aprendido la lección. Si yo me muero y nunca resolví ese misterio de ese problema que constantemente se presentaba, pues sí, en la siguiente vida evidentemente va a ser yo creo que o uno de los primeros que se va a presentar para que sea resuelto, ¿no? Para que yo lo resuelva, porque eso sería como elevar la conciencia, ¿no? claro, claro, El totalmente, conocimiento. totalmente. Y bueno, comentábamos a lo mejor, tú hablabas de las estaciones y demás, pues aquí hay una secuencia, ¿no? Que es la que da Apolodoro, donde efectivamente pues empieza con el león de Nemea, que bueno, tiene mucho, podría ser, eh, es interesante, ¿no? Porque a lo mejor el león implica también la lucha contra la soberbia, ¿no? O sea, obviamente el león de Nemea está relacionado con Leo, ¿no? Que otra vez, un Leo que no está evolucionado, pues es alguien soberbio, ¿no? Así es. Es el ego mal manejado, es el yo. Pero un Leo que está evolucionado, pues es alguien que te enseña cómo encontrar a tu verdadero ser, o sea, cómo ver quién eres realmente, ¿no? Entonces, pues puede ser que a lo mejor sea una de las primeras luchas, ¿no? Cuando tú quieres evolucionar, cuando tú quieres saltar, es como ya lo has dicho, pues a lo mejor tienes que
quitarte esa soberbia. Después viene la hidra, ¿no? Que la hidra, bueno, pues es Escorpio, imagínense. Escorpio es uno de los signos. Yo soy Escorpio. Eres Escorpio, ¿qué te digo? Yo soy Escorpio, pero quiero pensar que soy un Escorpio, pues, evolucionado. Pero bueno, Escorpio finalmente habla mucho de, pues de meterse a la parte más profunda, más oscura, más densa, más sucia, si quieren verlo así, ¿no? Digo, un escorpio no evolucionado pues se queda ahí, un escorpio evolucionado transforma todo eso, ¿no? Entonces, Sí, no, no, digo, hablando de esto de los trabajos de Hércules y un poco en función de lo que tú dices, claro, un escorpio o una situación que podría ser escorpiana, pues es una situación de rencor, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, estos rencorcillos que no solamente los escorpios, sino mucha gente, por eso hablo de la situación en sí, tiene, ¿no? O sea, claro, el rencor de, es que, no sé, se me ocurre, ¿no? Mi papá me veía feo a los 3 años, ¿no? Y así me vio hasta que tenía 10. Oye, bueno, o sea, y tienes ya cuántos, 50 y sigues pensando en que tu papá te veía feo, bueno, ahí hay un tema de rencor que hay que trabajar y evolucionar, o sea, trabajarlo para que desaparezca. Es esa zona del escorpio en sí, no, hombre, sí, en función de la persona como signo zodiacal regente, pero también como una situación en nuestra vida, independientemente del signo que nosotros tengamos, ¿no? O sea, los rencores, las luchas internas, ¿no? La parte, esa, diría, ¿no? A veces el escorpio de libertinaje, ¿no? Que podría tener, ¿no? Y que la gente, pues, en realidad, muchos se pueden perder en el libertinaje, ¿no? Y esta parte de la hidra de Lerna también enseña la búsqueda de la totalidad, ¿no? claro. Sí, hay muchas enseñanzas, ¿no? Y bueno, desgraciadamente se nos va Está bien. acabando el tiempo, pero al final el mensaje es, pues hay un Hércules, ¿no? Hay un héroe, una heroína Así dentro de es. cada uno de nosotros. Y estos trabajos, pues no es que tengas que ir a pelearte ahí con un monstruo necesariamente. Estos son, Sí, con el tuyo. claro, bueno, sí, con tu Sí, propio monstruo, a ¿no? ti. Son trabajos internos Así es. que tú tienes que ir tomando, que tienes que ir resolviendo. Tienes herramientas a lo mejor que te han sido dadas para poder hacerlo. Entonces, es una guía que inclusive hoy, ¿no? Hoy podría implementarse, porque al final de cuentas la psique humana, o sea, podrá cambiar la tecnología, podrá cambiar los medios de transporte, la economía, la política, la forma en que de las ciudades en que Así vivimos, nuestras casas, habitación, etcétera, etcétera. Pero la psique humana es una de las cosas que permanecen, ¿no? Que así permanecen iguales. Entonces, pues bueno, por eso hemos decidido aquí en Paradojas Reconciliadas hacer este curso, ¿no? Donde vamos a meternos ahí ya de lleno en lo más profundo del simbolismo de cada uno de los signos, del trabajo que hay que hacer para, para poder salir adelante. Y bueno, los invitamos a este curso que va a empezar, como comentamos ya al inicio de este video, el miércoles 17 de febrero. Vamos a hacer sesiones, serán sesiones de 7 a 9, ¿no? De la noche, los miércoles. Entonces, pues ya estaremos enviándoles toda la información para que se inscriban y ya entremos ahora sí de lleno a ver cada uno de estos trabajos y cómo es posible que lo podamos aplicar en nosotros mismos. Entonces, sí, no se lo pierdan, va a estar muy bueno. La verdad es que son temas muy profundos, ¿no? Es también poder quitarle pues esa sensación que comentábamos al inicio de, ay, pues son historietitas, son cuentos para pasar el rato. No. Son, son en realidad enseñanzas muy profundas, ¿no? Que nos pueden ayudar pues a llevar una vida más consciente. así es. Así es. Sí, Gabriel, pues bueno, antes que nada, como siempre, te agradezco, ¿no? El que me permitas estar aquí contigo y platicar de todos estos temas que, como siempre, son súper interesantes. Y pues comentarle también a las personas que nos escuchan y que nos ven que en realidad
o sea, sí se tomen el tiempo para, que se den el tiempo para aprender los trabajos de Hércules, que ojalá y se inscriban al curso. La verdad es que es un curso que nos permite conocernos a nosotros mismos, ver pues las partes más oscuras de nosotros o defectos o áreas de oportunidad, si lo quieren ver así, pero que eso nos va a conducir a una evolución, a ser mejores, no solamente con nosotros mismos, sino en nuestra sociedad. O sea, realmente necesitamos que cada uno de nosotros estemos aportando nuestro granito de arena y a través del estudio de los mitos, a través del conocimiento de mí mismo, de ver qué es lo que tengo, qué es lo que puedo dar hacia, bueno, darme a mí mismo, pero también darle a los demás, pues obviamente eso va a permitir que nuestra sociedad, la verdad, mejore. Y yo creo que es muy importante que todo esto siempre se lleve a buen término en la sociedad, ¿no? Entonces, es muy interesante, muy profundo, el trabajo de Hércules es muy profundo y como todo en esta vida, los mitos siempre repercuten en la vida. Entonces, una vez que uno empieza a estudiar los mitos de, bueno, en los trabajos de Hércules, pues evidentemente eso va a repercutir en su vida y estoy convencida de que eso va a ser muy bueno. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias, Gloria, otra vez por estar este jueves aquí en Paradojas No, ya sabes, Reconciliadas. feliz de estar aquí, Gabriel, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos nuestros escuchas y nos vemos el próximo jueves. Espero que pasen una excelente semana. Y yo soy Gabriel Ávila y esto es Paradojas Reconciliadas. Gracias. Hasta luego, Gabriel. Hasta luego.